Bienvenido de nuevo a la segunda parte del uso de ecuaciones diferenciales de primer orden para modelar el crecimiento exponencial. La ecuación diferencial de P de t es igual a k veces P, o P' de t es igual a k veces P de t se utiliza para modelar el crecimiento exponencial, lo que significa que la tasa de crecimiento es proporcional a la población. De nuevo, esto nos dice la derivada de la función es igual a una constante por la función. Y en la primera parte, en realidad resolvimos esta ecuación diferencial, y verificamos que la función exponencial dada a continuación es la solución general a esta ecuación diferencial. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a usar esta función exponencial para resolver un segundo problema. Un cultivo de bacterias crece proporcionalmente a su población actual. Sabiendo esto, podemos usar el modelo de P de t igual a k veces P de t, que ahora sabemos que tiene una solución general de P de t igual a P sub 0 por e elevado a la potencia de kt. Entonces, si la población inicial de 500 bacterias aumenta en un 15% en 8 horas, ¿cuál será la población en un día? Entonces, lo primero que sabemos es que la población inicial es 500, entonces P sub 0 es igual a 500. A continuación, la población aumenta en un 15% en 8 horas. Eso significa que P de 8 va a ser 500. Más un aumento del 15%. Entonces eso sería 500 veces 1.15. El 1 representa los 500 iniciales. El 15 representa el aumento del 15%. Y este producto es igual a 575. Entonces P de 8 es igual a 575. No es necesario tener cuidado, porque K no es igual al 15%, porque T representa el tiempo en horas. Entonces K representa la tasa de crecimiento por hora, no es la tasa de crecimiento de más de 8 horas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar esta información para encontrar la tasa de crecimiento por hora, y luego podemos responder la pregunta de cuál será la población en un día, que es igual a 24 horas. Entonces, nuevamente, usando la función exponencial P de t es igual a P sub 0 por e elevado a la potencia de kt. Sabemos que después de 8 horas, la población es 575. Conocemos la población inicial, P sub 0 es 500, veces c elevado a la potencia de k que no conocemos y t es el tiempo, que aumentó a 575 es 8 horas. Entonces nuestro exponente es 8 Kelvin. Ahora aislaremos e dividiendo ambos lados por 500. Este es 1, entonces tenemos 575 dividido por 500. Debe ser igual a e, elevar a la potencia de 8 Kelvin. Y ahora podemos tomar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, y aplicar la propiedad de poder de los logaritmos. Así que ahora podemos mover este exponente aquí al frente. Este cociente aquí es solo 1.15. Ahora en el lado derecho tenemos 8 Kelvin veces el registro natural E, pero el registro natural es igual a 1, por lo que ahora solo dividimos ambos lados entre 8, y esto nos dará nuestra tasa de crecimiento. Seguiremos adelante y usaremos los primeros 5 decimales, por lo que la tasa de crecimiento es 0.01747. Lo que significa que para esta situación, la función sería P de t igual a 500 veces e elevado a la potencia de 0.01747 veces t, donde t es el tiempo en horas. Entonces ahora que tenemos esto, podemos determinar cuál sería la población después de un día o 24 horas. Hagamos eso en la próxima diapositiva. Entonces P de 24 será igual a 500 veces E, elevado al poder de 0.01747 veces 24. Times 24. Volveremos a la calculadora una vez más. 500 veces E elevado a la potencia de 0.01747 veces 24. Power of
0.01747 times 24. Y entonces habrá aproximadamente 760 bacterias después de 24 horas o un día. Bien, a continuación, eche un vistazo a la decadencia exponencial. Espero que hayas encontrado esto útil.